Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos da mucho gusto saludarlos. Ceci, ¿cómo estás? Bien, Gina, ¿y tú? También, qué bueno que estamos aquí con la oportunidad de platicar de un tema que nos encanta. Nos hace muy felices este tema. Así es, el desarrollo del pensamiento crítico, pero ahora pues en el contexto del hogar. Así es. Como estamos, seguimos en cuarentena y no sabemos por cuánto tiempo más, pero yo creo que podríamos destacar que el desarrollo del pensamiento crítico no es solo para tiempos de cuarentena, No, es no, para la vida. es de las cosas más importantes Así para la vida. es para Sí. desarrollar las habilidades de pensamiento de nuestros hijos, es para generar una forma de razonar, de reflexionar de una manera más crítica, más inteligente, más lógica. Y esta va a ser una herramienta, como una fortaleza que va a acompañar a nuestros hijos durante toda su vida. Entonces, es un beneficio enorme el que brinda el desarrollo del pensamiento crítico. Y pues vamos a empezar, Pues Ceci. sí, a ver primero qué es, porque suena como muy académico, una parte no suena como que no pertenece a la casa, como que está fuera del terreno de lo doméstico o de la crianza, Es algo, un contexto así, académico. ¿no? Como fancy. Uh-huh. Pero la verdad es que ahorita justo que estabas diciendo, estaba yo pensando si es más un blindaje o es como un cableado. Creo que es como un cableado que si ya dejamos hecho, construido en los enanos, les va a servir como un blindaje, ¿no? Los va a proteger muchísimo y va a traer un montón de beneficios que después vamos a ver. Primero vamos a ver de qué se trata y qué es. Básicamente el pensamiento crítico es analizar, entender y evaluar las situaciones, las cosas, los estímulos con los que nos encontramos en la vida. Son tres palabritas que pareciera que, ay, pues nada más es evaluar, nada más es hacer juicios. Ay, deme tres pensamientos críticos, ¿no? Pero necesitamos aprender a hacerlo. Como todas las habilidades, requiere de práctica, requiere de constancia y de persistencia, de aprender a hacerlo y de saber cómo hacerlo. No es algo que nada más nos pongamos un propósito y digamos, voy a desarrollar A pensamiento partir de crítico. hoy voy a desarrollar pensamiento crítico, Sí. después de la noche. Ajá, ya más, sí, ya que baje el calor. Ya que baje el calor, empezamos a desarrollar pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Y cómo podemos saber que sí es lo que estamos haciendo y no estamos haciendo otra cosa? Eso es lo que hoy vamos a platicar. El pensamiento crítico viene ligado con la lógica. Es el pensamiento de alto nivel, de acuerdo con lo que nosotros hemos platicado ya en otras ocasiones. El pensamiento de alto nivel está compuesto por tres dimensiones: el pensamiento crítico, el pensamiento ético y el pensamiento creativo. Cuando nosotros hablamos del pensamiento crítico, estamos hablando de la lógica. El término crítico como que está, a veces como que lo ligamos con el pueblo unido jamás será vencido, como rebelión, como rebeldía, como que no estoy de acuerdo y no quiero, así es, porque como es crítico, entonces es en contra. Como si fuera como algo que rechaza, perfecto, ¿no? Así es, así es. Y bueno, justamente esto que estás diciendo es muy importante distinguirlo. No va por ahí. No. Pensamiento crítico es pensamiento lógico, es un razonamiento sustentado en argumentos sólidos, en hechos analizados desde una perspectiva, bueno, pues valga la redundancia, objetiva, Claro. que te permite comprender de una mejor manera el mundo. De hecho, el pensamiento crítico es un pensamiento muy mesurado, que tiene un montón, o sea, que no se abalanza a llegar a conclusiones, que no, no es como una montaña de nieve que se te viene encima como una cosa rebelde, pues, ¿no? Así que no reacciona. El pensamiento crítico es bastante prudente y bastante mesurado. Ahí como se identifica alguien que toma con pinzas las cosas y dice, ok, vamos a ver, vamos a desmenuzar, esta parte sí, esta parte no, que no se precipita a tomar una posición cuando no tiene información, que no se precipita a llegar a una conclusión o aventarse a rebatir algo a lo loco. Eso es justamente un pensamiento crítico, ¿no? Alguien que analiza, que desmenuza, que encuentra matices, por ejemplo, ¿no? Eso es justamente lo que tenemos que tener bien claro, o sea, en qué consiste y cómo lo manejamos. Y bueno, pues Filosofía para Niños nos hace hablar acerca de una metodología incluso pues muy estricta, muy rigurosa,
para el desarrollo del pensamiento crítico. Es muy rigurosa. Y creo que una de las primeras partes, que es a veces de las más difíciles, es reconocer los sesgos con los que tenemos, desde los que estamos elaborando el pensamiento, y cómo esos, digamos, que nublan o ensucian o que no nos dejan ver con claridad las ideas, ¿no? Si estamos partiendo de sesgos de, por ejemplo, yo tengo prejuicios o tengo ideas preconcebidas que nunca he revisado y que nada más las reproduzco, o cometo falacias de pensamiento, ese tipo de cosas nos ponen piecitos para poder desarrollar ideas que estén con pensamiento crítico. Dice Arturo, lo que más se necesita en el país y en el mundo es personas con pensamiento crítico. Urge saber hacerlo en casa. Así es. Entonces es como, Arturo, ¿no? Cómo traérnoslo a la casa, y la verdad es que sí urge. Sí urge. La pulpa choncha del pensamiento crítico es la argumentación. Otra vez suena como esta palabra choncha de la tesis o de que usaban los maestros en la universidad, ¿no? Así es. Incluso la argumentación también da idea de debate, ¿no? No, a ver, argumenta, sí, quiere decir prepárate para que... Ajá, y no va por ahí. No. Es encontrar la forma de darle soporte a lo que dice. Así es. No es ir en contra. No, es para pelear. Ahora sí que no es para pelear, es para construir. El sentido del pensamiento crítico es construir, y en el caso de filosofía para niños es construir con los otros. Pensar por uno mismo, pero construir con los otros. Pensar por uno mismo es una gran señal de pensamiento crítico, ¿no? Ahora piénsenlo nada más tantito en los beneficios que eso puede tener en los niños. Pensar por ti mismo, ya no puede salirte alguien con, es que los demás me dijeron que lo hiciera, es que está de moda, es que todo el mundo lo hace, es que en TikTok salió este reto. Ajá. Sí, claro. Todo eso blindado, porque entonces está enseñado y está fomentado al pensamiento por sí mismo. Y este pensamiento por ti mismo, yo creo que parte en el hogar es en donde empezamos con esto, ¿no? Cuando tú tomas todas las decisiones, cuando tú no los dejas razonar, no los dejas pensar, tú te anticipas y piensas por ellos, y no los dejas hablar y no los dejas expresarse, ahí estás limitando esa capacidad de pensar por sí mismo. Claro. Por el contrario, o sea, como que para que tú fomentes el pensamiento crítico en casa, tú debes vivir el pensamiento crítico, debe ser tu forma de expresarte, de relacionarte, porque tú estás modelándolo. Claro. No le puedes pedir a tu hijo o a tu hija que piensen por sí mismos o que sean reflexivos, cuando lo que menos has provocado es generar un esquema en donde la reflexión sea una realidad, el razonamiento. Claro. Esto, o sea, justamente es algo que no podemos hacer un poco como de dientes para afuera. Esto no se sostiene de dientes para afuera. Tenemos que aventarnos a la alberca con ellos y hacerlo también nosotras. Si no, no funciona. O sea, quién sabe qué estemos haciendo, algo con igual buena intención en el mejor de los escenarios, pero no estamos haciendo un pensamiento crítico. Es duro y es rudo. Y es más rudo para los adultos porque ya operamos bajo una serie de pensamientos y de ideas preconcebidas que nos permiten funcionar. Y revisar las ideas que tenemos desde hace 44 años, pues está duro. Es más difícil que revisar las que tienes hace 8, ¿no? Claro. Ellos son mucho más flexibles en ese sentido y corrigen con más facilidad que cuando nosotros nos enfrentamos a una previsión que otros hagan de nuestras ideas por nosotros mismos. Entonces, pero vale la pena. Las risas no faltan nunca. Esa es mucha diversión garantizada cuando dices, siempre había pensado esto, y la verdad, creo que estaba completamente equivocada, ¿no? Iba por otro lado. Iba por otro lado. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en casa, Gina? Mencionábamos hace un momento que la práctica de problematizar es necesario, pero cuando hablamos de problematizar, otra vez caemos en ideas preconcebidas. Cuando tú hablas de problemas es algo negativo, ¿no? Claro. Entonces, problematizar, voy a problematizar mi casa, más problemas. A gusto que estaba yo. Pero no es generar problemas, es profundizar. Cuando hablamos de problematizar, es profundizar, es no quedarnos con la explicación más superficial,
es encontrar las verdaderas razones, las razones más profundas de las cosas. Y eso lo vamos a hacer a través de las preguntas. Generar preguntas inteligentes que hacen que los niños piensen más en sus afirmaciones, cuando hacen una generalización, cuando hacen afirmaciones que son a la ligera, y entonces tú le preguntas, ¿estás seguro de, y siempre sucede así, o cosas así? Estás problematizando. Así es. Estás haciendo que el niño o la niña profundice en lo que dijo y encuentre razones más sólidas, más válidas. Y propias, ¿no? O sea, y en todo caso, si no las encuentra, pues entonces replantea la premisa, ¿no? O la idea inicial. Si alguien, esto de las generaciones es muy claro y muy común, ¿no? Todos los de niños de mi salón son latosos, ¿no? ¿Qué te cuentan? ¿Todos? ¿En serio todos? ¿Qué significa ser latosos, no? ¿Cuál es el concepto de latoso? En serio, todos lo hacen igual, todos incluyéndote a ti, ¿no? Eso es problematizar, y problematizar en ese sentido es justamente desmenuzar, encontrar pedacitos, hacer matices, y entonces salir con una nueva idea. Hay 5 niños en mi salón que se la pasan hablando todo el tiempo. El faro del pensamiento crítico es la búsqueda de la verdad. No podemos llegar a ella sin armar argumentos que estén basados en evidencia y en evidencia comprobable. Evidencia no es yo lo creo, ¿no? Esa no es evidencia, no es evidencia. El otro, en mi casa se estaban riendo de mí porque algo dije, y me dice, ¿cómo lo sabes? Dije, yo creo. Dijeron, come on, reina, tú no puedes jugar esa carta, ¿sí? Y dije, es cierto. Entonces, en todo caso ya dices, lo creo o lo sé por ta. O la verdad es que no tengo idea de dónde traigo esa idea en la cabeza, déjame ir a buscar. Dice Trajano Lor, dice, buenos días, ¿a partir de qué edad identificamos el pensamiento crítico en los niños? Si quiere contestamos a ella. El desarrollo del lenguaje empieza el pensamiento, o sea, viene de la mano. Porque el lenguaje es el código con el que empezamos a construir nuestro pensamiento. Claro. Entonces, o sea... Más que identificarlo, es empezar a construirlo. Así es. Tiene que ver, y va de la mano, el pensamiento crítico va también de la mano de habilidades lógico-matemáticas, por ejemplo. Entonces, van adquiriendo pensamiento abstracto, van adquiriendo pensamiento lógico-matemático, y también se va desenvolviendo. O sea, todos esos van como cableados en el mismo lado. Y sí se construyen. No es que, y si ya están grandes tus hijos, no es de, ya, ok, ya valió. No, siempre se puede trabajar. Incluso nosotros, como adultos, o sea, ya no digamos adolescentes, nosotros como adultos también podemos trabajar. Como decía, nos va a costar más trabajo, claro, porque ya hay paradigmas y ya hay pensamientos. Más oxidado. Estamos oxidados. Pero finalmente se puede hacer, se puede trabajar. Y dice Carmen, después de preguntar, darle oportunidad para responder, que se tome su tiempo. Esto es crucial. Claro. Nos atrabancamos a veces, y si el niño no contesta o dice no sé, le brincas ahí a quererle contestar o a querer llenar ese como feeling de blanks, ¿no? Entonces, hay que tener chance con los silencios a que... No hay que tenerle miedo al silencio. Exactamente, ¿no? Hay que entrarle al silencio y decir, ok, no sabemos, pues vamos a ver, o ve y piénsalo, y luego me dices. Esta prisa autoimpuesta de todo responderlo así no nos permite desarrollar un pensamiento crítico. Porque como hace rato decíamos, es un pensamiento mesurado, es un pensamiento que necesita revisarse y decir, esto que estoy diciendo lo digo puede ser por mis propios prejuicios, pueden ser por mis ideas preconcebidas, o la verdad es que tengo grandes pruebas y evidencias que tengo aquí para ofrecer, ¿no? Entonces, ¿qué cosas aquí, por ejemplo, no se valen? Esto de, es que lo haces porque soy tu madre. Porque soy tu madre no es una razón. Está rápida, está fácil y suena intimidante, ¿no? Pero no es una buena razón, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotras mismas nos podemos revisar. Te lo pido que te pongas el suéter, o que te comas las verduras, o que recojas tus platos. O que te laves los dientes, o lo que tengas que pedirle, ¿no? Hay razones para por qué se debe lavar los dientes, debe recoger su plato o debe comerse su verdura. No es porque eres tu madre. Esa no es la razón, ¿no? Por supuesto que, pues, también aquí como que es un arma de doble filo. Nosotros tenemos que usar el pensamiento crítico para generar pensamiento crítico. Claro. Entonces, quiere decir que si yo soy una mamá un poco castrocita, que se la pasa pidiendo cosas sin ton ni son, y soy muy regañona, no todo lo que hago va a tener un argumento, o va a tener una razón que respalde, y entonces yo solita me voy a creer
porque, pues, o sea, si estamos procurando que los niños den buenas razones, yo también tengo que dar buenas razones, tengo que trabajarlas. Entonces, cuando yo te pido algo y cuando me dirijo a ti para solicitarte algo, debe haber una buena razón. Porque si yo le doy la buena razón a mi hijo o a mi hija, le estoy enseñando también a generar un patrón de pensamiento en donde debe haber buenas razones para lo que hace. Porque eso es lo que finalmente queremos. Claro. Y esto exactamente es un canal de dos vías. Nosotros pedimos que nos den buenas razones, pero también ellos tienen que saber que están en la posibilidad de pedirlas o exigirlas. O sea, acomoda tu cajón. Ok, hay una serie de razones de por qué pedimos que acomode su cajón. Que lo acomode por colores, eso ya no sé cómo es posible encontrar. Exactamente. O sea, no hay una buena razón de por qué debe estar por colores, ¿no? Entonces, ahí son cosas que nosotros también tenemos que revisar. Haz esto, hazlo en este orden que yo te estoy pidiendo. No necesariamente, si el niño o la niña dice, me voy a bañar primero y luego recojo mis juguetes, y si al final del día las dos van a estar cumplidas, la neta son un poco nuestras neurosis las que están hablando, pero no hay un sustento lógico o no hay una serie de evidencias, o que si hay alguien que por favor nos mande el paper de donde dice que el orden de las cosas de actividades resulta en algo importante, ¿no? Carmen nos dice, exacto, predicar con el ejemplo, así es. Y por ejemplo, si nosotros queremos generar y desarrollar el pensamiento crítico en casa, bueno, pues tendremos que asumir una actitud propicia para desarrollar el pensamiento crítico en casa. Claro. ¿Y cuál es esa actitud? Bueno, no hay argumentos más valiosos que otros. O sea, todas las expresiones son valiosas, no son verdaderas. Ajá. No estoy diciendo, hay que distinguir. No estoy diciendo que son, que son verdaderas, pero sí es cierto que son valiosas. Todos podemos expresarnos. No debe haber burla, no debe haber bullying de, ay, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Porque entonces estamos inhibiendo esa capacidad de experimentar y desarrollar sus propios argumentos, ¿no? Esa parte debe quedar claro que todos tenemos derecho a tener una opinión, todos tenemos derecho a expresarnos, pero hay argumentos que se construyen con mayor solidez que otros, ¿no? Y ahí es hacia donde queremos caminar. O sea, aquí hay una trampa es que, bueno, todo el mundo tiene derecho a una opinión. Sí, pero hay opiniones chafas, o sea, hay opiniones muy mal hechas. Si yo digo, ¿saben qué? Que la gente tatuada es criminal, son criminales, es mi opinión, pero la verdad es que es una basura de opinión, ¿no? Porque está basada en errores lógicos, en un prejuicio que es un error lógico, que es un error de pensamiento. Pensar que hay humanos que valen menos o que son criminales por alguna cosa o circunstancia en su piel, eso es un error lógico, es algo que no se sostiene. Entonces, sí tengo derecho a decir eso, las atrocidades que sean, pero es una opinión que no vale, no porque ni siquiera porque esté moralmente mal, simplemente porque no se sostiene con la evidencia. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, como que te frenas y dices, a ver, vamos para atrás. ¿De dónde sacas que la gente tatuada es criminal? ¿De dónde sacas? ¿Dónde sacas? Y hay un punto en el que ese argumento, cuando tú haces preguntas, truena. O sea, es como una liga en la que hay un punto en el que ya no camina más. Se truena y entonces es el momento en que corregimos. Ahí es donde no debe decir, ves, menso, te dije. No, o sea, es qué bueno que corregiste y que vas para atrás y arreglas y dices, es cierto. O sea, hay gente criminal independientemente de cómo decore su piel, ¿no? Así es. Y dice Carmen, lamentablemente algunos adultos no aceptan que nos podemos equivocar y rechazan la opinión de los niños. Sí, hay una tendencia a pensar que los niños, por ser chiquitos, pues no piensan o son mitad personas o mejor cállate porque cuando... Sí, exacto. Entonces, pues si partimos ya de un comportamiento así, ¿qué oportunidad tienen los niños de expresarse, de experimentar, de tantear, ¿no? De sus pensamientos, los están construyendo. Y qué maravilloso que tú los acompañes en ese proceso. En cambio, si los descalificas, en cambio, si te burlas, pues lo único que estás haciendo es que ellos pierden la confianza de empezar a construir, ¿no? Y de generar un ambiente propicio para el desarrollo del pensamiento crítico. Tú te usaste una palabra que me parece genial y que creo que aplica perfecto. Tantear, justamente así es un poco este terreno, ¿no? O sea, nos movemos a veces a ciegas en algunos terrenos y vamos tanteando y vamos
echando ideas y vemos si funciona o no, si jala, si se truena, si se sostiene, si no. Este ambiente de seguridad en el que justamente hablabas de no se admite la burla ni la descalificación, ese es el ambiente que tenemos que generar en casa para que podamos practicarlo. Es decir, dije algo, fue una barrabasada, ok, pues la arreglo, pero no pasa nada, no dejo de ser valioso, no dejo de ser querido, no dejo nada, ni me ponen etiquetas, ni nada, me equivoqué y el error es parte del aprendizaje. Cuando vemos el error como una cosa que está fuera y que el aprendizaje pareciera que fuera lineal, está mal. Todos los aprendizajes son así, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de tantear, de abrazar esta incertidumbre, decir, pues no sabemos, hay que seguir pensando y seguir pues, pensando. Eso es maravilloso. ¿No? Sí. Y mañana lo seguimos platicando y en un mes volvemos a retomar el tema. No hay ninguna necesidad de llegar a certezas que cierren temas. Ya sabemos qué es esto, pum, lo cerramos. No, le echamos cemento y ya quedó. No. Lo otro te genera un poco de angustia, decir, dejó ya está abierto, esta puerta de, ¿quién sabe qué es lo justo? ¿No? No sé, ahí voy a ir viendo. Ahí vas a ir viendo. Y entonces tienes una pestaña en la cabeza que te está corriendo y luego dices a tu chamaco, dices, fíjate que hoy pensé en un ejemplo, o me pasó esto, que abona a esta idea que estábamos construyendo juntos de la amistad, de la justicia, del bien de todos, ¿no? Para desarrollar pensamiento crítico tenemos que descomponer a veces un poco lo que creemos, ¿no? Ir encontrando estas, Lilia, saludos y felicidades. Igual, sabemos que hacer preguntas y descomponer lo que ya sabíamos es importante. Esta cosa que es como, necesitamos complicarlos la cabeza, sin que tenga un sentido negativo. Sí, exacto, o sea, porque es que cuando hablamos de complicación, otra vez, sí, ¿no? Así como el problema. Sin que sea malo, pues. Complicarlo es no quedarte a la ligera. Ajá. No pensar y dar argumentos a la ligera, sin soporte, sin sustento, y además, identificar, cuando una idea no tiene soporte o sustento, identificarla, claro, y pensar en ella. Y no descalificar a la persona, sino trabajar sobre la idea, ¿no? Claro. Y entonces ponerte a reflexionar y a profundizar y desde qué enfoque o en qué te basas para decir esto, o dame un ejemplo. Eso ayuda a hacer como, a conflictuar, a problematizar, a desmenuzar la idea y hacerla como más digerible para descartar el fundamento o sostenerla. Claro, ¿no? Identificar sesgos, identificar cosas que asumes. Hay dos ejercicios que estaba apuntando que se me ocurre que son muy fáciles de hacer con los enanos. Uno es, por ejemplo, cuando íbamos al cine. Aquellos tiempos tan lindos, ¿verdad? Bueno, cuando ven una película en casa o algo, ¿no? Ya, ahora. Y termina la película, podemos preguntarles, ¿qué otro final pudo tener? Por ejemplo, ¿no? Si empiezan a elaborar finales completamente exóticos y que no tienen ninguna liga con lo que vaya a suceder en una película, es saber, no, basándote en lo que sucedió en la película, en la personalidad de los personajes, en la historia, ¿qué otro final? Esto permite hacer ejercicios de imaginación que tienen que estar sustentados en algo concreto, ¿no? En algo que ya compartimos todos. Un libro, lean un libro nuevo o un cuento nuevo que bajen en internet o lo que sea, y no lean el final. Entonces es, ¿cómo crees que termina? ¿Cómo crees que termina? Exacto. ¿Qué opciones de final tiene? ¿Basado en qué estás diciendo esto? O sea, llega una nave espacial y lo secuestra todo. ¿What? Si no estabas hablando de eso, ¿no? Y entonces esos son ejercicios muy fáciles, muy cotidianos, que te permiten hacer estos ejercicios de elaboración argumentativa con cuentos del conejito y el zorrito, pues, o sea, muy sencillos. Terminaron siendo amigos. Ok, antes de terminarlos, ¿qué otra manera pudo haber terminado? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí el por qué se vuelve un poco repetitivo, pero luego ya empieza a ser menos necesario nuestros 80 porqués, porque aprenden a ir elaborando, a decir, bla, por, ya te la sueltan completita, ¿no? Pero nos brincamos aquí a María Guadalupe Robles, que dice saludos enormes, suerte en todo. Y Gerardo dice, tener un repositorio inicial de posibles respuestas en lo que tú haces un hábito. Sí, o sea, esto se va haciendo hábito para ti como mamá y para los chamacos también, ¿no? Pensamiento hipotético, o sea, por ejemplo, a lo mejor con un cuento, con una película aplica, pero también en la vida cotidiana, o sea, ¿qué pasaría si tú haces una pregunta en cuanto a ¿qué pasaría si siempre fuera de noche?
¿no? Ajá. Entonces, ellos van a ir van a encontrar argumentos que te sorprenden. Claro. O sea, y ellos van a relacionar y a lo mejor te van a sacar que el movimiento de rotación y la fotosíntesis. O sea, te vas a encontrar con cosas muy interesantes que saben, le están escarbando y están buscando argumentos y están buscando, o sea, el pensamiento crítico es así como que muy bien soportado, muy bien sustentado, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos tenemos que asegurar que suceda. Que suceda, así es. Ahora, esto se hace con el, dice, soy Miss Lupita de Maday. Miss Lupita, qué gusto saludarla, no, hombre, o sea, es un gusto, es la Miss de Mate, imagínate. Ok, ay, qué bueno. Pensamiento lógico al 100%. Bienvenida, Miss. Otra cosa es, esto se hace a través del diálogo. Cuando estamos hablando de pensamiento crítico, no estamos hablando de debate, de ver quién le gana a otro o de quién es más listo, sino justamente de un diálogo. Y un diálogo implica un intercambio respetuoso y seguro de ideas. Y es de igual a igual. No importa que el igual tenga 3 años. Las ideas que tiene el niño o la niña de 3 años, o el adolescente o una persona mayor, todas se consideran con la misma seriedad. No es de, ay, como tiene 3 años, lo voy a dejar creer que el solecito se escondió, ¿no? No, el solecito no se escondió, el solecito no se está moviendo, ¿no? O sea, esa misma actitud nuestra frente al conocimiento de los niños y las niñas nos va a permitir o nos va a frenar el desarrollo del pensamiento crítico. Decimos, ay, qué ternura, cree que el sol se movió. No. Explica y busca, enseña un mapa, ponle un foquito, no sé. O sea, hay maneras de que el chiquito o la niña que tiene 3 años entienda que el sol no se movió, ¿no? Que el que se movió fue la Tierra y cómo se movió y demás. Entonces, dejar pasar este tipo de cosas y decir, ay, sí, es que no entienden. No, sí entienden, nada más que la cosa es que hay que saberlo explicar, ¿no? Ese es el asunto y lo que a veces es un poco más complicado. ¿Para qué antes de entrar en los beneficios, que son muchísimos, creo que sería importante volver a cerrar esta parte y decir qué cosas no es el pensamiento crítico. No son chamacos rebeldes. La rebeldía no es pensamiento crítico. Justamente la rebeldía es una manera reaccionaria de presentarte frente a lo que es decir no a todo. Eso es justamente la ausencia de pensamiento crítico. Decir no a todo, todo digo que no, eso no tiene argumento, no tiene soporte. O sea, si tú le dices a todo que no y estás en contra de todo, no, nada más porque sí, y no hay un argumento, bueno, pues entonces no hay pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico. Entonces, y fíjate que en las escuelas, incluso cuando hay personas que te dicen, oye, es que, ¿sabes qué? Si tú dices pensamiento crítico, mejor di lógico, porque crítico van a decir que estás formando niños rebeldes. Cuadros de gente rebelde. Así es, y o sea, nada más lejos de la verdad. Dice Carmen, también pueden realizarlo durante una plática familiar, sentados en familia, para decir que pueden jugar, ver, comer. ¿Hasta qué van a pedir de comer en la cuarentena, Carmen? O sea, ¿no? ¿Quién tiene un mejor argumento de qué pedir? ¿No? Es que para todo funciona. Aplica en todo momento el pensamiento crítico, pero los beneficios son enormes. Y vamos a empezar por... Antes de entrar a los beneficios, nada más quisiera aclarar que, por ejemplo, una persona súper apática es una muestra de falta de, ¿no? Así que dice no a todo, que flojera todo, es justamente ausencia de pensamiento crítico. Alguien que no puede hacer matices y que rechaza todo o acepta todo, alguien que cree todas las noticias que le llegan por WhatsApp, esa es falta de pensamiento crítico. O sea, esta parte, la gente que no puede desmenuzar y distinguir, esa es una falta de pensamiento crítico. La gente que funciona como le dicen comúnmente como borregos, ¿no? Y que siguen a las masas, es falta de pensamiento crítico, es que no puede construirse un criterio propio o un argumento propio. Malas decisiones, falta de pensamiento crítico, ¿no? O sea, no pudiste elegir entre una cosa y otra, no consideraste, no contemplaste o pesaste bien tus opciones. Personas que no son resilientes, ¿no? Y que ante todas las cosas se derrumban y se vuelven a hacer así un bonche de arena. Así, eso es falta de pensamiento crítico. Es, ok, esto que está pasando está grave y no está padre, pero hay otras cosas y, ¿no? Y veo cómo salgo y no,
La gente que no puede resolver problemas, ¿no? Que se le va el mundo cuando hay un problema. Y también las personas reactivas, ¿no? Las personas que te dicen, yo soy mecha. Así, Yo la verdad es que sí, así soy temperamental. Sí, muy visceral. El mundo a veces no está preparado para, sí. para mis explosiones, pero yo soy así. El yo soy así no aplica. No. Eso es no usar el pensamiento crítico. Así porque no es que seas así, así te comportas. Así es. Y bueno, vamos con los beneficios ahora sí, Gina, ¿no? ¿Qué hay? Una mucha mejor toma de decisiones porque no hay toma de decisiones de es que me dijeron, es que lo vi, es que pasó la mosca. No, o sea, yo pensé, yo decidí, yo evalué y sabía las consecuencias, o más o menos imaginaba, porque a veces no las sabemos, pero me hago cargo de las que sea, ¿no? Eso es pensamiento, es un beneficio del pensamiento crítico. Un sano escepticismo, otra vez, decir no creo nada, y nada de lo que me dicen es cierto, tampoco es una muestra de pensamiento crítico, al revés, es un error, ¿no? Entonces, pero un escepticismo decir, ok, vamos a revisar, vamos a buscar las fuentes, vamos a ver quién lo dice, por qué lo dijo, ¿no? Eso es un escepticismo sano que nos permitiría, por ejemplo, en una situación como la que estamos pasando, es ante tanta lluvia de información, es decir, ¿quién lo dijo? La fuente. ¿Qué agenda tiene? Todo el mundo tiene agenda. ¿Qué agenda tiene esta persona que lo está diciendo? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo lo saben? Todo eso. Ana Fonseca dice saludos desde Puerto Rico. ¡Ay, qué gusto! Saludos a Puerto Rico, sí, qué padre. Las felicito por el tema. Creo que los niños tienen que interaccionar, experimentar y el uso de preguntas abiertas que los lleven a desarrollar un buen pensamiento crítico. Las preguntas son eje, completamente. Y eso también nosotros lo vamos a aprender. Al principio nos van a salir unas preguntas que os digo, ¡ay, santo Dios, que se va! Pero luego ya se van afinando, la verdad. La parte de las tomas de decisiones es otro de los grandes beneficios, ¿no? O sea, cuando, sobre todo en la adolescencia, como que es cuando sentimos vulnerables a los chavos, ¿no? Porque cuando están más pequeñines, pues como que dependen más de ti y entonces sus decisiones están más en control del rango. Pero ya cuando ellos salen del núcleo familiar y tienen otros contextos y otras amistades y otros lugares en donde se desenvuelven, están más expuestos. Sí. Entonces, si ellos tienen un pensamiento crítico, es más fácil tomar buenas decisiones porque las estoy soportando en un razonamiento de saber cuáles son las consecuencias de lo que quiero hacer. O sea, si hago esto, ¿qué va a pasar? Y lo que tú decías, ¿no? Se liga con esos cero influencia de, pues lo hice porque todos lo hicieron. Esa no es una razón para hacerlo, ¿no? Y ligándolo con lo que vimos de los adolescentes, si ellos tienen movida la autoridad nuestra a sus pares, pues imagínense que otros de 14 están tomando las decisiones de que van a ser nuestros hijos. ¡Qué miedo! ¿no? ¡Qué miedo! Entonces, y por ejemplo, formar una ética personal es uno de los beneficios del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, bueno, en mi casa, probablemente en mi grupo religioso, en mi país, o no sé, tienen una serie de valores. ¿Cuáles son los que yo voy a retomar y que voy a traer hacia mí y con cuáles me quedo? ¿Cuáles a lo mejor sí, pero no son prioridad? ¿En qué orden los pongo? ¿Cuáles son los valores más importantes? Jerarquizas. Eso es posible a través del pensamiento crítico, ¿no? La creatividad. La creatividad es un beneficio del pensamiento crítico. Es decir, por aquí no, pero por acá sí. ¿Qué elementos tengo? ¿Qué materiales tengo para resolver? Es justamente la creatividad, viene de ahí. Así es, también tomar en cuenta el contexto, analizar. Sí. Bueno, hasta el sentido del humor, Gina. El sentido del humor no es posible sin pensamiento crítico, ¿no? Esa es una de las ventajas. Así es. Evitamos personas que tengan sesgos o prejuicios, o sea, una persona racista o sexista o que tenga cualquier posible ismo de separación o de cualquier forma de discriminación, es una persona que claramente no tiene pensamiento crítico o que al menos en esa parte carece de él. Entonces, estaríamos pensando también en que hay una formación de humanos mucho más cuidadosos, cariñosos, amorosos y respetuosos de los otros. Que respetan, que no descalifican a priori, que no se dejan llevar por comportamientos que inducen al desprecio, a todos los problemas sociales que tenemos,
en su mayoría se deben a la falta de pensamiento crítico. La violencia, por ejemplo. Así ¿no? es. Son personas mucho más incluyentes, que aceptan la diversidad, incluso celebran la diversidad, van más allá de la tolerancia de, uy, aquí está el raro diferente, sino celebro que haya diversidad. La mente abierta, que es un generador de preguntas y de conocimiento, es también un beneficio del pensamiento crítico, y este sentido de cooperación. Si aprenden que el pensamiento crítico se construye en grupo, van a mantenerse, van a ser buenos gente que trabaja en equipo o que lidera equipos, pero que contempla a los otros humanos a su alrededor como seres dotados de ideas valiosas a los cuales vale la pena escuchar y respetar. Una actitud colaborativa, una actitud de construir, mucho más positiva, más orientada a habilidades sociales. Completamente. Entonces, sí es una lista enorme de beneficios, y de beneficios que son importantes para quienes somos mamás o papás o tenemos niños cerca porque somos maestras. Son una serie de beneficios que la verdad es que son muy atractivos, y de ahí la importancia de fomentar, de intentarlo, y si no era algo que estaba, digamos, inmerso en nuestra casa o en nuestra dinámica, lo podemos ir metiendo poco a poco. O sea, también nadie va a llegar a calificar, decirte, súper bien, sacaste 10 en formación de pensamiento crítico. Y además, las ventajas las vamos a ver muy rápido. Esas se ven de volada. Y es maravilloso. Es muy bonito. Pero por supuesto que nos implica un esfuerzo, un compromiso. Si tú quieres fomentar, lo reiteramos, si tú quieres fomentar el pensamiento crítico en casa, empieza por practicar, por poner en práctica el pensamiento crítico, el empezar a usar argumentos, el no nada más dar órdenes así porque yo quiero o dependiendo de mis emociones. Entonces, eso genera un contexto, como una actitud de escucha, una actitud de sumar, una actitud que realmente promueva que todos se abran y puedan expresar sus pensamientos y que podamos construir un pensamiento crítico juntos. Y pues creo que si ya no hay más comentarios, hoy estuvo muy activo el chat. Qué gusto. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Pues creemos que este tema es súper importante, digamos, es nodal. Nodal completamente. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que haya habido participación por parte de todos ustedes, y pues nos vemos la próxima semana. Próximamente haremos la publicación de nuestro siguiente tema, y mientras tanto nos despedimos. Sigan aprovechando el tiempo, empiecen a generar pensamiento crítico porque el beneficio es enorme. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.